Sean todos bienvenidos nuevamente a otro Facebook Live. Mi nombre es Juan Carlos López. Es un gusto para mí comenzar este año pues brindándole capacitaciones nuevamente. Hemos terminado un año creo que muy satisfactorio en el aspecto de capacitaciones y este año no será la excepción en cuanto a nuestras capacitaciones en línea. Esperamos brindarles muchos productos nuevos en este año que ustedes podrán seguir replicando en cada uno de sus talleres, de cada una de sus panaderías. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, ¿verdad? Presentarme y poderles continuar enseñando cada uno de los productos que con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a presentarles. Vamos a trabajar productos muy tradicionales y vamos también a trabajar en determinado momento productos muy acorde a épocas muy especiales que se vienen. Así que para comenzar, de nuevamente pedirles tener todos aquellos lápiz, cuadernos para poder anotar todos aquellos tips que nosotros les podamos brindar a cada uno de ustedes de cada uno de los productos que estamos desarrollando a través de nuestros Facebook Live. Igualmente comentarles, ¿verdad?, que pueden hacer sus consultas, dudas que tengan a través de nuestro link que tenemos en la página de Facebook, ¿verdad? Lo pueden hacer en este momento y de esa manera poderles contestar en el momento, si así se puede. Y si no, pues usted está viendo la repetición. De igual manera, usted puede tomar el link para poder dejar su comentario, su consulta, y nosotros le estaremos apoyando en contestarle sus dudas, ¿verdad? Así que para mí es un gusto estar acá. Vamos a comenzar con nuestro producto que vamos a trabajar este día. Este día vamos a hacer un producto muy tradicional que todos lo hemos comido en algún momento aquí en El Salvador. En otros lados, pues probablemente tenga un nombre quizás diferente, pero cuando veamos la figura o la forma, podemos determinar que ya lo consumimos en nuestros países respectivamente. Este día vamos a trabajar una alemana, es un producto de batido que vamos a trabajar este día. Vamos a volver un poco hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué hacia atrás? Porque en esta ocasión pues vamos a trabajar un batido desde cero, es decir, partiendo de pesar todos los ingredientes, es lo que vamos a hacer este día. ¿Por qué? Porque normalmente en estas épocas o en estos tiempos ya nosotros nos hemos adaptado a la versatilidad que cada una de las premezclas nos brindan a nosotros y pues cabe destacar que nuestras premezclas tienen esa función para poder trabajar cada uno de estos productos. Pero en esta ocasión hemos querido hacer un detalle muy especial y es recordar un poco de los procesos que anteriormente se ejecutaban y esos nos permiten a nosotros también tener de un mayor conocimiento y un mayor amplitud en cuanto a la forma de poder hacer nuestros productos, ¿verdad? Así que nuevamente, pues espero ya en este momento hayan tomado su papel, su cuaderno, su lápiz, su lapicero para poder anotar y vamos a iniciar. Igualmente ahí está el link de la fórmula de las recetas que vamos a trabajar este día. Básicamente son ingredientes muy esenciales que nosotros utilizamos en nuestra panadería cotidianamente. Y vamos a iniciar describiendo cada uno de ellos. Es un proceso relativamente sencillo el que vamos a hacer, así que aquí nos vamos a detener un poco más en la explicación que en el proceso como tal. Van a ver ustedes que es bastante sencillo y funcional. Primeramente, si lo vamos a trabajar, un proceso que lo podemos hacer manualmente, en algún momento alguien lo puede hacer de manera manual, se necesita cierta habilidad para poderlos procesar o poderlos elaborar, pero son productos que no dejan de, se pueden trabajar, mejor dicho, de manera manual. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer en equipo, ¿verdad? Vamos a trabajar con una batidora para poder hacer el producto como tal. Y en este caso vamos a trabajar con 3 elementos al inicio de nuestro proceso. Vamos a trabajar con grasa, en este caso pues es manteca, vamos a trabajar con azúcar blanca y sal. Son los 3 elementos que nosotros vamos a colocar en un principio en nuestro depósito. De esa manera lo que vamos a hacer es lo siguiente. El azúcar, cabe recalcar el tema de la importancia en los productos de batido. En este caso el azúcar tiene una función bastante principal y es pues básicamente, además de generar el dulzor en el producto, es que esta nos brinda la suavidad en el producto a través de los días, es decir, es lo que nos mantiene fresco nuestro producto, es lo que nos da aquella suavidad en el producto cuando nosotros ya lo tenemos horneado. La grasa es el producto que hace que nuestro paladar identifique esa sensación de sabor y que el producto se sienta agradable al poderlo comer. Es decir, a un producto que cuanto más grasa lleva, nosotros sabemos que mejor sentimos en nuestro paladar el sabor de él
y es porque ahí en nuestro paladar hay ciertas glándulas que identifican esos sabores y es lo que hacen enviar una señal a nuestro cerebro y nos indica que el producto tiene un buen sabor y es agradable al comerlo. Entonces la grasa es un punto bastante fundamental para poderlo utilizar en este producto. Y la sal, pues la sal es como todo producto en nuestros alimentos. Sabemos que la sal lo que hace es potenciar los sabores de los demás productos que nosotros vamos a ocupar en este caso. Entonces la cantidad de sal sí es bastante funcional, es esencial el poderla utilizar. Aquí podemos optar, pues utilizar azúcar, sal tradicional o sal refinada, cualesquiera de las dos las podemos utilizar sin ningún problema. Igual con la grasa, pues en este caso nosotros vamos a optar por utilizar manteca, pero ustedes pueden hacer la excepción, digámoslo así, de poder utilizar margarina o como en otras ocasiones les he mencionado, el poder hacer una combinación de ambas, es decir, grasa, manteca y margarina si ustedes así lo desean. En el caso del azúcar vamos a utilizar azúcar blanca, pero si ustedes desean pues trabajar con un azúcar morena por el tema de sabor, de color en el producto, pues también lo podemos hacer, no hay ningún problema. O también podemos optar por utilizar alguna azúcar refinada, pues también se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Eso es lo que les ejemplifico yo, es que no hay limitantes en cuanto a qué ingredientes podamos utilizar para elaborar nuestros productos. Así que es algo bastante fundamental en este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? En nuestro depósito vamos a colocar grasa, colocamos la grasa y en este mismo proceso vamos a colocar el azúcar, toda el azúcar, y a continuación colocamos la sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ustedes creo que en algún momento hemos escuchado el famoso proceso de cremado. ¿En qué consiste? Pues básicamente un proceso de cremado es volver estos tres elementos en una crema, que sea cremoso, que sea pastoso, que sea delicado, que el azúcar que nosotros hemos colocado en el producto ya no se perciba, ¿verdad? Que se disuelva en su totalidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Pero también hay un punto importante de por qué hacer un cremado. Cuando nosotros hacemos un cremado, el azúcar lo que hace es romper la estructura de la grasa, ¿verdad? Por los mismos cristales que ésta tiene, y en esa ruptura que tenemos de la grasa, lo que hace es incorporar aire, y este aire lo que nos va a beneficiar es que cuando el producto entra al horno, ¿verdad? Vamos a generar el volumen que nosotros deseamos, además de ayudarnos en este caso pues de un polvo de horneo como tal, ¿verdad? Pero parte fundamental es el proceso que nosotros estamos ejecutando, porque nosotros podemos tomar todos los elementos, incorporarlos en la máquina, ¿verdad? Hacer una mezcla continua y depositarlo en el molde. Pero ¿qué es lo que podemos tener? Sí va a desarrollar porque lleva polvo de horneo, pero el producto va a sentirse un poco pesado, la miga se va a quedar un poco comprimida. Todos esos elementos nos van a dar la sensación de que el producto está muy sólido o muy denso, y eso pues al paladar se va a sentir raro. Entonces, para podernos ayudar, en este caso, vamos a trabajar un proceso de cremado. Entonces, estos tres elementos son los que vamos a colocar acá y vamos a colocar un cuarto elemento. Lo podemos hacer de dos maneras. Un cremado lo podemos hacer de una sola vez incorporando todo el huevo, o lo podemos hacer paulatinamente. ¿Por qué el huevo y no el agua? Acordémonos que el huevo, ¿qué es lo que contiene las yemas? Es grasa. Entonces lo que nosotros necesitamos aprovechar es que la grasa que contiene la yema se mezcle con la grasa que nosotros hemos incorporado anteriormente, y que estas dos generen esa captación de aire al momento de estar elaborando el proceso de cremado. Pero también la clara, recordémonos que si nosotros batimos clara a una velocidad constante, esta emulsionan, toman volumen. Entonces también es lo que queremos, es que la clara nos ayude a que esto se vuelva más voluminoso. Entonces estos tres elementos sumados con el huevo son los que son los esenciales
o son los principales para poder captar aire al momento de elaborar el proceso, ¿verdad? ¿Por qué me detengo en este proceso de cremado? Porque normalmente sabemos que nosotros el proceso de una premezcla es un poco más práctico, más sencillo, pero básicamente es la misma función la que estamos haciendo, solamente que aquí lo partimos desde cero, ¿verdad? Entonces agregamos el huevo. En este caso yo lo voy a agregar completamente. Y si no, pues ustedes lo pueden hacer en dos partes, si ustedes lo desean. Incorporar una parte al inicio y incorporamos otra parte posteriormente. Entonces, vamos a trabajar en nuestra máquina. Damos el seguro. Y comenzamos a mezclar en primera velocidad. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que los elementos se vayan integrando despacio, que se vayan hidratando. El huevo aquí lo que va a hacer también es disolver o ayudarme a disolver aquellos granos de azúcar que sean un poco más grandes que el resto, ¿verdad? Entonces me los va a hidratar y eso me va a permitir que el cremado se me vuelva más sedoso o más... de que nosotros vamos a ir mezclando y posteriormente vamos a aumentar la velocidad a una velocidad media o en segunda velocidad, depende del tipo de máquina que nosotros tengamos, y posteriormente lo vamos a dejar ahí batiendo unos 5 minutos aproximadamente, puede ser un poco más, ahí lo vamos a ir determinando nosotros según qué es lo que queramos o cómo va el proceso de disolución del azúcar y el proceso de incorporación de aire como tal. Entonces acá ya tenemos la mezcla, lo vamos a detener y aumentamos la velocidad y aquí ya va a comenzar a trabajar él. Ok, posteriormente nosotros tenemos otros elementos como lo es la harina, que es algo bastante fundamental, el polvo de horneo, el agua y en este caso pues nos vamos a auxiliar de esencia y si ustedes quieren nos podemos auxiliar de un colorante para el producto como tal. Entonces, mientras esperamos que este proceso se ejecute, le vamos a hacer una explicación. Acá lo que nosotros estamos haciendo, recapitulando, es mezclando grasa, azúcar, sal y en este caso huevo completo, huevo entero. De preferencia, el huevo que estamos utilizando debería de estar helado. ¿Por qué razón? Porque cuando el huevo está helado, la emulsión de él es mayor. Aquí vamos a hacer un comparativo que es muy similar como cuando nosotros hacemos un proceso con premezcla. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros utilizamos premezcla, el huevo debería de estar frío porque de esa manera el huevo nos permite generar un mejor desarrollo del batido. En este caso, como lo estamos haciendo desde un paso anterior y es desde cero, básicamente en lo cual nosotros hemos pesado todos los ingredientes que vamos a utilizar, lo que necesito es generar esa emulsión. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la captación de aire que se está haciendo a través del batido que estamos desarrollando en este momento. Pero el huevo, al estar frío, lo que va a hacer es que esa captación de aire sea aún mayor. Es como cuando ustedes se ponen a batir huevo y lo hacen con un huevo que está muy caliente, ustedes ven que la emulsión de él no es la suficiente o no es la que nosotros esperábamos. En este caso, para tener un mejor desarrollo del producto, se considera que cuando está el huevo frío, lo vamos a poder hacer sin ningún problema, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? También el huevo, nosotros no estamos seguros cuánto tiempo tiene ese huevo de haberlo puesto, en este caso, la gallina, ¿verdad? Entonces, literalmente no es un huevo fresco el que estamos ocupando. Por lo cual, el huevo, al pasar el tiempo, va perdiendo parte de la capacidad de emulsión que nos pudiera llegar a ayudar. Al ponerlo en frío, esto nos hace, pues, digamos, recapitular o retomar, mejor dicho,
un poco el tema de la frescura del mismo, ¿verdad? Es decir, para que pueda generar esa emulsión que nosotros necesitamos. Entonces, esos tres elementos son los que nosotros vamos a ir buscando, es captación de aire, una mejor emulsión, ¿verdad? Y por ende vamos a tener un mejor desarrollo en el producto cuando este ya se hornee. Entonces, para que ustedes vean, vamos a detener aquí un poquito la máquina y vean cómo va. Entonces, vamos a ver si nos pueden captar acá con la cámara para que ustedes lo puedan ver. Es un proceso en el cual ya vamos disolviendo el azúcar, pero también la grasa va tomando cierta coloración. Si ustedes lo pueden ver en la cámara, esta grasa o su mezclado tiene que ser blanco total. Eso es lo que nosotros vamos buscando. Ya, digamos, ahorita se ve un poco como entrecortado. A medida se vaya haciendo el mezclado, vamos a poder ver que este va cambiando de color. Ok, posteriormente a lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en este caso es incorporar los elementos. El polvo de hornear es un elemento bastante fundamental que nos determina mucho la calidad del producto que nosotros vamos a tener. Por eso es esencial que cuando nosotros hacemos prácticamente uso de polvo de hornear en un producto de batido, tenemos que cerciorarnos que la calidad o el tiempo de vida de este sea aún el óptimo para poder tener un desarrollo adecuado. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces nosotros compramos polvo de hornear, pero lo utilizamos uno o en dos productos y no es un uso constante y que nosotros le damos. Te llega un momento en que en algún momento valga la redundancia, se solidifica, se hacen gránulos, ¿verdad? Y esos gránulos, normalmente lo que nosotros vamos a hacer es deshacerlos e utilizar el producto. Pero cuando estos gránulos ya se han formado, lo que nosotros vamos a percibir es una debilidad en el mismo. ¿Por qué? Porque ya el producto perdió calidad en su emulsión o en su desarrollo. Esto nos va a afectar porque cuando el producto entre al horno, vamos a ver que este no desarrolla como nosotros esperaríamos que este creciera, ¿verdad? Que vamos a ver una miga que nos queda bien compacta, se siente un producto bien sólido y el rendimiento no es el adecuado. Entonces, sí tenemos que cerciorarnos que nuestro polvo de hornear esté lo más fresco posible, ¿verdad? O cuando se guarda, sea en un envase totalmente hermético para que cuando el producto sea utilizado nuevamente, pues sepamos que la calidad del mismo va a mantenerse, ¿verdad? Y lo que necesitamos es el desarrollo. Entonces, en este caso, el polvo de hornear es un elemento bastante fundamental que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar en el producto. Utilizamos harina, en este caso es una harina suave la que estamos utilizando. Podemos utilizar las otras versiones de harinas que están, como una harina extra suave o incluso una harina clorinada, que una harina clorinada, digamos, es el máximo o el top de las harinas en cuanto a procesos de productos de batido. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos un desarrollo en la harina mucho mejor o más óptimo en cuanto o en comparación, si nosotros lo vemos con una harina suave o con una harina extra suave. Pero con esto no quiere decir que con una harina suave no podemos desarrollar el producto. Claro que se puede hacer. Simplemente lo que tenemos que tener cuidado, como siempre nosotros lo recomendamos, es el hecho de que la harina debe de estar almacenada en un lugar con condiciones adecuadas para evitar que éstas se vuelvan grumosas, ¿verdad? Y que esos grumos, muchas veces acá porque es una cantidad pequeña, digamos, esto yo lo pudiera pasar por un colador o un tamiz, pero ya imagínese usted estar haciendo 25 o 50 libras de harina, pues no vamos a colar todo eso, ¿verdad? Entonces necesitamos que la harina mantenga su calidad, su estructura, que es una harina suelta, ¿verdad? Como tal, para
de coco, de la esencia que nosotros querramos, o incluso pudiéramos utilizar algún jugo natural como tal, si es que nosotros así lo deseamos. Solamente que dependiendo del tipo de jugo que estemos utilizando o de concentrado, en este caso tenemos que tomar esa observación a cuenta, porque se tendría que modificar el polvo de horneo, depende mucho del producto que estemos haciendo, ¿verdad? Y el agua. El agua puede estar fría, puede estar al ambiente. Lo ideal sería, si es un lugar que está muy caliente, sería un agua fría para mantener la temperatura de nuestro batido. Así como en una masa de levadura es fundamental el tener una temperatura en nuestra masa, en el batido también es fundamental mantener una temperatura mínima y máxima para poder lograr un desarrollo óptimo del mismo producto, ¿verdad? Entonces acá prácticamente ya tenemos listo nuestro cremado. Ya no solo nos faltaría incorporar los 3 elementos que nos quedan ahorita pendientes de incorporarle al batido. Mencionarles, ¿verdad?, que si ustedes tienen consulta lo pueden hacer a través de la página. Si tienen alguna duda sobre lo que estamos haciendo, pues lo pueden hacer en este momento para poderles ayudar. De igual manera, recalcarles a ustedes, ¿verdad?, que nosotros contamos con nuestro servicio técnico, el cual le podemos llegar hasta su panadería, hasta su negocio, a poder trabajar cualquiera de los productos que hemos visto en nuestras diferentes transmisiones que hemos hecho, o incluso de productos que ustedes desean de determinado momento desarrollar en su negocio, porque han visto un potencial en él. Así que lo podemos hacer a través de 3 números de teléfono, que en este caso es el 7862-6294 o el 7862-6701, así como el 7861-9846. Estos 3 números que les acabo de brindar son números de servicio al cliente, el cual ustedes se pueden comunicar y solicitar en algún momento algún tipo de asesoría o desarrollo en su negocio. O si ustedes ya tienen contacto directo con nuestros desarrolladores, pues lo pueden hacer a través de ellos solicitando un tipo de desarrollo o de asesoría para cada una de las necesidades que ustedes tengan en ese momento, ¿verdad? Ya sea con productos de harina, ¿verdad?, o con productos, en este caso, de premezcla, que nosotros también contamos con un catálogo para poderlo trabajar en cada uno de sus negocios. Chef, tenemos una consulta. A ver, tenemos una pregunta. Nos preguntan que si es jugo de naranja, ¿cuál sería la cantidad de polvo de hornear? Ok, en cuanto al jugo de naranja, hay que tener en cuenta que es un cítrico y el polvo de hornear es una sal, ¿verdad? Entonces ahí hay una conjugación, llamémoslo, de ambos elementos. Entonces lo que tenemos que incorporar en este caso sería más polvo de hornear para compensar el ácido del producto y de esta manera tener el mismo desarrollo. ¿Qué quiere decir? Actualmente en nuestra formulación tenemos aproximadamente un 3.25% de polvo de hornear, que eso equivale a los 1000 gramos que estamos desarrollando a un promedio de 32 gramos, perdón. Pero si en este caso nosotros vamos a sustituir el agua, ¿verdad?, que sería lo principal, el agua por jugo de naranja, entonces nuestro polvo de hornear tendría que subir por lo menos a un 4%. Es decir, de 32 gramos que estamos utilizando actualmente, tendríamos que utilizar 40 gramos por cada kilogramo de harina que estemos haciendo, ¿verdad? Es más o menos un estimado que tendríamos que validar. ¿Por qué razón? Porque ahí vamos a tomar muy en cuenta la vigencia o la calidad del polvo de hornear que estemos utilizando, ¿verdad? Sería de compensar probablemente si el polvo de hornear ya perdió efectividad de leudación, tendríamos que colocar tal vez un poco más, que no sería lo recomendado, pero pues al final se pudiera hacer, y de manera correcta sería buscar un polvo de hornear que con esa cantidad me dé el desarrollo o el volumen necesario, o el que estoy buscando en ese momento, ¿verdad? Ok, entonces nosotros ya tenemos acá nuestro cremado. En este momento lo que vamos a hacer es colocar la harina. Vamos a retirar un ratito la paleta para poder incorporar la harina. Acordémonos que aquí lleva la harina, nuestro polvo de hornear y nuestro colorante, ¿verdad? En este caso yo no he desarnido la harina,
La estamos utilizando tal cual la saco del empaque, de la bolsa. Pero eso va a depender mucho del almacenamiento que nosotros le demos a la harina para que ésta se mantenga suelta al momento de trabajar con ella. ¿Ok? De igual manera incorporamos la esencia y incorporamos el agua. Vamos esto por acá. Y acá con la paleta nos podemos nada más ayudar un poco a humectar para que cuando nosotros encendamos el equipo, pues no nos vaya a tirar la harina a nuestro rostro, ¿verdad? Ponemos nuevamente y comenzamos en primera velocidad. El mezclado de incorporación. Y una vez logremos cierta humectación en toda la harina, es decir, que toda la harina se haya logrado humectar en su totalidad, lo que vamos a hacer es subir a velocidad media y desarrollamos el batido en su totalidad. ¿Ok? Ahí solo vamos a esperar un par de minutos para que nuestro batido se desarrolle completamente y posteriormente lo vamos a depositar en los moldes. En este caso, nosotros ya tenemos los moldes listos y también tenemos este para que ustedes se percaten más o menos de cuál es la funcionalidad o el uso del producto. Esto por acá. Y lo que vamos a hacer es tener nuestra báscula a la mano. ¿Por qué razón? Mire, en un negocio, para que sea realmente efectivo o rentable nuestro negocio, lo que tenemos que hacer es pesar todo lo que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando para elaborar nuestro producto. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se percatan, en todos los en vivos que nosotros hemos hecho, pues básicamente en todos nosotros le damos los ingredientes que utilizamos, peso, ¿verdad? El peso de la esencia, el peso del huevo que estamos utilizando, el peso del agua que estamos utilizando, ¿verdad? ¿Qué razón? Porque lo que nosotros queremos es que se vuelva una formulación y no una receta. Una receta es un producto en el cual yo utilizo pesos y medidas, es decir, utilizo tazas, utilizo cucharadas, ¿verdad? Unidades, y a la vez utilizo algún tipo de peso, ya sea en onzas, en libras o en gramos. Pero lo que nosotros vamos buscando es que cuando usted elabore el producto tenga las cantidades exactas de lo que estamos desarrollando, y en este caso por eso pesamos, si ustedes se fijan, todos los elementos que utilizamos. Y parte también de que el producto tenga la rentabilidad que nosotros buscamos es el hecho de pesar cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, en nuestro molde de alemana, le vamos a poner un peso de promedio de 60 gramos, más o menos 2 onzas. Dependiendo del tamaño que lo querramos, lo podemos hacer incluso un poco más grande si nosotros lo queremos, o un poquito más pequeño, unos 50 gramos pudieran ser, para poderlo trabajar. Entonces, esos elementos fundamentales para poder trabajar nuestro producto son esenciales en este aspecto para tener una rentabilidad del producto como tal. Es decir, saber cuántas unidades me están saliendo de la formulación que yo estoy trabajando en ese momento, ¿verdad? Entonces lo vamos a pesar. Entonces acá nuestro producto ya está listo. Solo vamos a limpiar un poco los bordes para cerciorarnos que no haya nada pegado en él, incluso hasta en el fondo.
Y aquí solo terminamos de incorporar un poco y ya está listo. Ok. Un poquito más de mezclado. Ok, ya está listo. Fundamental el no excedernos de mezclado tampoco, ¿verdad? Si nosotros nos excedemos de mezclado en este tipo de productos, va a llegar un momento en que se nos puede llegar a colapsar el mismo, ¿verdad? Por un tema de que mucho hemos trabajado el batido. Entonces, hacemos limpieza. Entonces, se fijan, ya tiene un color un poco amarillito. Ok. Quitamos todo. Y ahora limpiamos bien el tazón para poderlo utilizar. Vamos a dejar esto por acá. Limpiamos bien e integramos todo lo que está en los bordes. Y ahí sí, vamos a llenarlos. Entonces, les decía, puede ser un promedio de 60 gramos que le vamos a poner. Ok. Esta es más o menos la cantidad que le vamos a colocar. Si ustedes se percatan, vamos a hacer esto a un lado. Si ustedes se percatan, no es un batido que sea fluido. Es decir, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el batido sea un batido que cuando nosotros lo depositamos, inmediatamente él llena prácticamente todo el molde, ¿verdad? En este caso es un batido un poco más viscoso, ¿verdad? No es duro, sino que es viscoso. ¿Por qué razón? Es por la forma en cómo nosotros hemos utilizado los ingredientes, la proporción que le hemos colocado, porque yo lo puedo hacer más líquido si deseo, poniéndole más huevo, si es necesario. Más agua no le recomendaría porque también un producto de batido tiene un excedente o un límite de agua que puede tolerar. Si nosotros colocamos más agua de la que nos están indicando normalmente, eso se va a trasladar a que el producto cuando él se está horneando, normalmente va a desarrollar, pero posterior él hace una cierta reducción y cuando ya lo cortamos o nosotros lo partimos, vemos que hay como una línea intermedia que se ve más oscura. Eso quiere decir que nuestro producto ha colapsado y en este caso puede ser por un exceso de agua que nosotros le estamos colocando. Así que no nos preocupemos si la consistencia nos queda de esa manera. ¿Por qué razón? Porque esto en el horno va a tomar una consistencia más suave, el calor lo va a volver más líquido, él se va a acomodar a los costados y ya va a llenar el molde sin ningún problema, ¿verdad? Así que no nos preocupemos si en determinado momento el batido vemos que no corre lo suficiente. Okay. Así sucesivamente podemos tomar más o menos un ejemplo de lo que vamos llenando y los podemos llenar todos. Aquí solo retiramos un poco. Ok. Vamos a llenar este otro. Si se fijan, el mismo batido hace que nuestro molde se acomode o que el papelito se acomode. Eso nos va a permitir a nosotros no estar presionándolo. Así que se fijan, solo están puestos. Entonces solo vamos a ir complementando. Ok, tenemos acá las. Vamos a ver por acá. Es un promedio de 60 gramos el que le estamos colocando. Pueden hacerlo si quieren más grandes. Pues depende del molde, también lo pueden reducir en su tamaño.
meter un poco acá. Y vamos a terminar con estos. Ok. Entonces, si ustedes se percatan, al momento de caer el batido, se ve un batido cremoso, ¿verdad? No se le tienen que ver grumos en absoluto al batido, mucho menos grumos de harina, ¿verdad? Si en determinado momento nuestra harina que estamos utilizando, ella se ve grumosa, ese grumo téngalo por seguro que no se le va a deshacer acá en el batido. Y ese grumo, si nosotros llenamos el producto, lo llevamos al horneo, ese grumo tampoco se va a deshacer en el horneo. Entonces, cuando saquemos el producto y lo estemos consumiendo, o el cliente lo esté consumiendo, le va a salir ese grumo prácticamente intacto, ¿verdad? O sea, va a estar comiendo harina en ese momento y ya la sensación para el cliente no va a ser agradable. Entonces, para evitarnos esos problemas, le repito, el tema de almacenamiento del producto es bastante fundamental. Ok, tenemos nuestros moldes llenos y aquí podemos llenar estos también, si nosotros lo deseamos. Hacemos un llenado del mismo. ¿Cuánto le vamos a colocar? Pues depende mucho de lo que nosotros estemos, o del molde que estemos utilizando, o del tamaño del producto que nosotros querramos. En este caso le hemos puesto 700 gramos al molde para que tenga un volumen considerable, es decir, que se vea bastante vistoso el producto. ¿Ok? Temperatura de horneo es bastante esencial en este punto. En este caso, como tenemos dos tipos de moldes, este sería una temperatura relativamente alta, estamos hablando de un promedio de 400 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 205 grados centígrados, por un lapso de unos 15, 20 minutos como máximo, ¿verdad? El tiempo tiene que ser corto de horneo, ¿por qué razón? Porque es un producto de bajo volumen. Entonces, si nosotros lo mantenemos mucho tiempo en el horno, lo que estamos generando es sequedad o resequedad en el mismo. Entonces, cuando nos salga del horno, vamos a ver que este se siente duro, ¿verdad? Y es porque mucho le hemos extraído humedad. Pero, en el caso de este, si lo vamos a hornear a una temperatura un poco más baja, un promedio de 350, 360 grados Fahrenheit, alrededor de 180 grados centígrados, por un lapso de unos 40 45 minutos aproximadamente, ¿verdad? Lo que sí nos tenemos que cerciorar es que nuestro horno, cuando nosotros colocamos estos productos, tiene que estar nivelado o las parrillas tienen que estar niveladas. ¿Por qué razón? Porque como les mencionaba, el calor lo va a hacer que este se vuelva más líquido. Entonces, si la parrilla está desnivelada, va a llegar un punto en que nuestro batido se va a hacer hacia un costado. Y es ahí donde vemos que cuando nuestro producto crece, se hornea, de un lado sale más delgado y de otro sale mucho más alto. Entonces, para tener una uniformidad, tenemos que cerciorarnos que nuestro producto esté horneándose en un horno que en sus parrillas esté niveladas como tal, ¿verdad? Básicamente esto es, vamos a colocar estas al horno. Aquí ya tenemos la temperatura. Y esto lo vamos a dejar a un costado. Vamos a esperar posteriormente a que esto se nos enfríe un poco el horno para poderla meter. Pero, como ustedes ya saben, nosotros ya tenemos productos elaborados. Ahorita lo vamos a enfocar ahí para no mover la decoración que hemos hecho. Ustedes pueden traer una alemana, es muy tradicional. Es un pan que solo se hornea, tal cual sale del horno, pues así se puede vender. No hay ningún problema. Pero en este caso le hemos querido dar un poquito más de vistosidad, por lo cual las hemos decorado también para que ustedes las vean. Se puede hacer ese tipo de decoración para que se vean un poco diferentes, ¿verdad? Así que es básicamente el producto. Si ustedes se fijan, es un proceso bastante sencillo para elaborar. Es una formulación bien práctica, la cual ustedes la pueden utilizar en diferentes tipos de moldes según el producto que queramos desarrollar en su momento. Bueno, entonces creo que con esto hemos llegado prácticamente al final de este en vivo, de este live. Es bastante corto este día, ¿verdad? Pero creo que es bastante información la que le hemos podido brindar a través de lo que hemos hecho esta mañana. Así que nada más cuenta agradecerles a ustedes por la sintonía, por estar presentes siempre con nosotros a través de estos en vivos que nosotros les trabajamos
y que lo hacemos con mucho empeño para que cada uno de ustedes en su negocio pueda desarrollar los productos que cada semana que desarrollamos acá, pues ustedes tengan que es un crecimiento en su negocio como tal. Así que de mi parte agradecerles por haber estado presentes, por las consultas que en algún momento se hicieron y por aquellos comentarios que nos dejan a través de la página, ¿verdad? Pueden ver este video posteriormente las veces que ustedes desean y si en algún momento les surge alguna duda, pues igual lo puede dejarle comentario a través de la página y si no a través de los números de teléfono que ya les brindé anteriormente para que ustedes puedan comunicarse y poderles ayudar a ustedes. Así que de mi parte esta mañana ha sido todo. Muchas gracias por haber estado presentes y los vemos en otro Facebook Live con otro nuevo producto y otro nuevo aprendizaje que podamos nosotros tener. Así que muchas gracias, les agradezco.